Paz de Dios, amados hermanos, saludamos con la paz de Dios al siervo de Dios, nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, pastor de nuestro presbiterio, al pastorado del presbiterio, a la directiva de nuestro presbiterio y a cada uno de ustedes, amados hermanos, familias del presbiterio Colima, Michoacán, les saludamos con la paz de Dios. El Señor les bendiga. Antes de iniciar nuestro tema que nos ubica en este día de nuestro temario familiar, les invito, amados hermanos, que ahí donde estamos en casa o en donde nos encontremos, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y pongamos en las manos de nuestro Dios este momento. Señor, en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia para suplicarte de todo nuestro corazón que tú tomes en tus manos preciosas la exposición de tu palabra, que hables a nuestras vidas, que por tu Espíritu Santo, Señor, tú trates con nosotros en esta noche, que tú trates con nosotros, Señor Jesús, en esta hora, en esta tarde, y que tú nos bendigas, que tú glorifiques tu santo y precioso nombre, Señor, sobre nosotros. Que tú, Señor, bendigas cada una de las familias que nos escuchan a través de las redes sociales, del Facebook, de YouTube, Señor, de las transmisiones. Y que, Señor, trates con nosotros a lo largo de este año de gracia 2023. Hemos estado considerando, Señor Jesucristo, estos temas y te suplicamos que hoy una vez más glorifiques tu nombre. Gracias, Señor Jesús, te damos. Amén. Les invito, amados hermanos, para que abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 6, verso 24. Nuestro tema general es modelos bíblicos familiares. Nuestro tema particular de esta semana es la vida victoriosa es congruente con los ideales del reino, en su segunda parte, y para lo cual leamos Mateo 6:24, hermanos, que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestra verdad bíblica, hermanos, que emana de la palabra de nuestro Dios, lo que nos dice la palabra de Dios es que nos enseña que la vida victoriosa está adherida totalmente a la vida de enseñanza cristiana, a esa enseñanza, hermanos, que el Señor Jesucristo dio en aquel sermón del monte. Nuestra vida debe de estar adherida para poder vivir la vida victoriosa para la gloria preciosa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando verdaderamente la enseñanza del Señor Jesús, nuestro corazón, hermanos, nosotros la podemos vivir. Y eso es doctrina, eso es enseñanza, marcar dentro. Y es el Señor el único que puede marcar dentro de nuestro corazón y de nuestra vida su bendita palabra para vivir vidas diferentes, para que como familias seamos diferentes a las condiciones que hay en este mundo y podamos con esto glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual nuestra verdad bíblica aplicada dice que la palabra de Dios nos enseña que es imposible una actitud cristiana y a la vez mundana. Esto nos da testimonio la palabra de nuestro Dios. No se puede servir a dos señores, porque dice el texto bíblico, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y al mundo. Y esto, hermanos, nos enseña la palabra de nuestro Dios. En el tema pasado, hermanos, consideramos y comenzamos a ver los ideales cristianos que son y deben de ser aprendidos en el hogar cristiano y fácilmente se pierden cuando se pierde el ideal del reino de Dios en el hogar. Cuando Cristo no es el centro del hogar, cuando no enseñamos ni vivimos la palabra de Dios, cuando no se teme a Dios en el centro del hogar, ni se vive en la base del amor de Dios en la familia, cuando las horas de comida, como hemos escuchado en el tema anterior, es cada uno por su tiempo y en su lugar y en diferente momento y no se utiliza para la edificación de la familia, cuando no hay un momento en la familia donde se concuerde para buscar del Señor, todo esto a causa del ego, todo esto a causa del egoísmo, del individualismo que ronda en este mundo y que es la forma de vivir de este mundo presente, amados hermanos, la competencia, el afán,
de este mundo. Vivimos en un mundo que está en esta situación, pero donde, amados hermanos, donde en este mundo no solo se permite, sino se elogia la lucha que permite sacar provecho de los unos de los otros, pero no así nosotros, no así la familia cristiana, no así el matrimonio cristiano, no así el joven cristiano, no así la señorita cristiana, no así la mujer cristiana, no así el varón cristiano, porque nosotros somos de Cristo y porque nosotros pertenecemos al reino de Cristo, donde Cristo es nuestro Rey y Señor y donde nuestras vidas deben de ser diferentes, amados hermanos. Por eso en el Sermón del Monte se ilustra y se nos presenta la ley del reino de Dios. Desde Mateo 5 hasta Mateo 7 se nos ilustra cómo debe de vivir el cristiano, la relación que debemos de tener los discípulos del reino entre nosotros mismos. Y esto está ahí desde Mateo capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 16. Y finalizando en el verso 16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero también el sermón del monte nos ilustra y nos enseña cómo debe de ser la relación entre nosotros como discípulos del reino de nuestro Señor Jesucristo y la ley. Y por eso, a partir del verso 17, Mateo 5, 17, hasta Mateo 5, 48, nos ilustra cómo debemos de vivir. Y dice el verso 48, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero también nos enseña este sermón, amados hermanos, la relación que como discípulos del reino de Dios nosotros debemos de tener con nuestro Señor. Y por eso Mateo capítulo 6, desde el verso 1, pero sobre todo en los versos 33 y 34 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis en el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Y la relación que nosotros debemos de tener como discípulos del reino con los demás. Y por eso a partir del capítulo 7 de San Mateo, verso 1 hasta el verso 29, se nos ilustra por medio de la palabra de Dios esta relación que nosotros debemos de tener. Y el Señor es el ejemplo. Por eso al final dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque no les enseñaba como quien tiene autoridad, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, la palabra del Señor Jesucristo llevaba su testimonio, llevaba su ejemplo, llevaba su propia vida. Y entonces, de ahí que esta palabra verdaderamente cobraba autoridad en la vida y en los corazones que le escuchaban, así como lo hace hoy en nuestros corazones y en nuestra vida, para la gloria preciosa del nombre de nuestro Dios. Pero hay aspectos que debemos de considerar en estos ideales del reino y que comenzamos a ver, decíamos, en la primera parte de este tema y que hoy nos toca continuar, hermanos. Un corazón endurecido, el corazón endurecido pierde los ideales del reino de Dios. Y por eso Proverbios 21:6 nos dice, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Desde siempre, amados hermanos, el pueblo de Israel y nosotros somos advertidos a ser prudentes. Y en esa prudencia a la cual el Señor nos llama, esta prudencia va acompañada del temor de Dios, es decir, de saber discernir y distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, y aún lo que es bueno y lo que es mejor, para dar la gloria al Señor y para seguir al Señor Jesucristo y para huir de aquello que nos lleve a pecar contra el Señor. Entonces, amados hermanos, la prudencia y sabiduría y prevención en el manejo, en la manera práctica en la cual nosotros podemos llevar a cabo los principios bíblicos. Nosotros como cristianos entonces debemos de ser prudentes, prudentes. Y por eso la palabra de Dios nos dice en Proverbios 10:5 algunos consejos prácticos.
El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Dios, entonces, amados hermanos, amadas hermanas, amadas familias cristianas del Presbiterio Colima, Michoacán, Dios nos llama a ser fieles, leales y esforzados en nuestro trabajo, en la escuela, en el servicio a Dios. Dios nos llama a ser prudentes, Dios nos llama a ser esforzados, Dios no nos llama a ser perezosos. No seamos perezosos, no seamos desobligados. El varón desobligado, amados hermanos, acarrea pecado y acarrea mal y acarrea ocio, y esto lleva al fracaso su vida. Dice la misma palabra de Dios, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y ahí está una vez más la prudencia de la cual nos habla la palabra de nuestro Dios. Porque, hermanos, debemos de aprender en familia a saber escuchar, meditar en el Señor y entonces responder, pero no con mis propias palabras, sino con la palabra de Dios, para edificación de mi hogar, para edificación en mi trabajo, para edificación en la iglesia y para edificación en la familia. Y nosotros nos damos cuenta cuando somos prontos para hablar sin meditar, sin considerar lo que estamos diciendo, y en muchas ocasiones nuestras palabras llegan a ser hirientes. Dice la palabra de nuestro Dios, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Proverbios 12:16. Y una vez más esta palabra hermosa que el Señor nos da y que es parte de los ideales del reino de Dios, de ser prudentes, amados hermanos. Pero ahora se nos habla que el necio prontamente da a conocer su ira, prontamente da a conocer su forma de ser, su identidad, su conducta, su manera de actuar frente a los problemas. Mas el que no hace caso a la injuria es prudente. Cuando nuestra identidad está en Cristo y Él es nuestro Señor y Rey, amados hermanos, cuando recibimos los insultos, injurias como cristianos, los pasamos por alto. Pues reconocemos que no estamos identificados con aquello con lo cual se nos ofende, sino que nuestra identidad está en Cristo y que nos vale la pena, amados hermanos, para nosotros en nuestra vida cristiana, sufrir todo aquello con tal de dar la gloria a nuestro Señor. Proverbios 14:8 nos dice la ciencia, una vez más, del prudente, una vez más esta palabra hermosa, está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Es decir, que el necio, el que no es prudente, actúa sin pensar, pero como discípulos del reino de Dios, como familias cristianas, hermanos, debemos de actuar siempre poniendo todo en las manos de Dios, reflexionando sobre lo que haremos y las consecuencias eternas que tiene lo que vamos a hacer. Lo que hiciste en este día, amado hermano, amada hermana, amado joven, señorita, amado niño, lo que hiciste en este día, reflexionaste sobre que lo que pensaste, lo que hablaste, lo que viviste, lo que sintió tu corazón, todo esto tiene consecuencias eternas. Esta debe de ser la reflexión particular de nuestra vida a diario y en lo cual nos lleva constantemente a orar delante de la presencia de Dios y a decirles en muchas ocasiones, Señor, perdóname, y a decirle también en muchas ocasiones, Señor, corrígeme, y a decirle al Señor en muchas ocasiones, Señor, guíame, porque estamos en una constante súplica al Señor de que Él nos moldee para que seamos cada día más como Él. Proverbios 14:15 nos dice que el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y una vez más, ahí está la prudencia. Porque, amados hermanos, somos sabios y prudentes cuando todo lo sometemos al escrutinio de la palabra de Dios y al discernimiento de su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Es decir,
Todo el tiempo estamos, amados hermanos, recibiendo información, estamos platicando, estamos hablando, pero como cristianos, eso que recibimos siempre lo debemos de llevar a las plantas del Señor para decirle: Señor, llévame a la verdad. Ayúdame a discernir esto que hablamos y esto que escucho. Ayúdame a entender qué es lo prudente, qué es lo que debo de guardar y qué es lo que debo de desechar. Proverbios 19:14, una vez más: la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Y una vez más esta palabra maravillosa, porque muchas cosas nos pueden heredar nuestros padres. Amados jóvenes, muchas cosas te pueden heredar tus papás. Sin embargo, el Señor nos dice que como varones, que nuestras esposas, que la esposa que el Señor nos ha dado, que la esposa sabia y disciplinada es un regalo que proviene de la mano de Dios. Tener una esposa conforme a los ideales del reino de Dios es una bendición. El avisado, dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es decir, que el imprudente, el necio en su corazón, el que actúa no conforme a los ideales del reino, es aquel que no retrocede o se detiene cuando ve el peligro, sino que continúa y prosigue en su mal, y esto le lleva al fracaso. Pero aquel que sigue los ideales del reino es prudente cuando ve el mal, cuando ve el peligro y se detiene para volver al Señor y para refugiarse en las manos de nuestro Dios. Lewis, en Mero Cristianismo, dice que la prudencia significa sentido común práctico. Tomarnos la molestia de pensar en lo que estamos haciendo y lo que es probable que resulte de ello. ¿Lo hacemos? Porque esto debe de ser una práctica diaria en nuestra vida cristiana, amados hermanos, para vivir en los ideales del reino de Dios, el pensar diariamente, como dice la alabanza, ¿qué haría Jesús en mi lugar? El centro entonces de la enseñanza del maestro está en el amor al prójimo. Y Mateo 5:44 nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amados, dice la palabra de nuestro Dios, debemos de amarnos debido a una decisión de obediencia a Dios. No es mero compromiso, ni tampoco emocionalidad, sino un sentimiento que brota a partir de la obra de nuestro Señor Jesucristo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra de Dios en Primera de Juan: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el que no ama a su prójimo, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Oh, qué hermosa respuesta es cuando el cristiano en su familia, en su trabajo y en todo lugar responde a los agravios o impertinencias con palabras corteses y amistosas, cuando se nos injuria, sin responder a esto con ultrajes, sin responder a ellos, sino ser como una fuente de labios donde brote solamente agua dulce, como dice Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Que de nuestros labios siempre brote agua dulce del manantial de agua viva, que es Cristo Jesús, amados hermanos. Por eso el Señor nos invita, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Ellos dicen mal de nosotros, eso es maldecir, pero nosotros debemos de bendecir, es decir, bien decir de todos aquellos que quizás hablen mal de nosotros. Nosotros debemos de hablar bien de ellos en la bendición que el Señor nos ha dado de ser hijos de Dios. El Señor actúa para bendecir a los hombres por medio de sus hijos, de los discípulos de Cristo, de aquellos que le siguen y le aman en verdad. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 12:10: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y fraternal, en la raíz griega,
amados hermanos, significa un sentimiento puro y una inclinación natural que nos lleva a los familiares a amarnos entre nosotros mismos, que nos lleva a la iglesia a amarnos entre nosotros mismos de manera natural, de manera pura, de manera desinteresada, de manera no fingida, sino con todo nuestro corazón. Si hay verdadero amor fraternal en nuestras familias, amados hermanos, en la iglesia, amados hermanos, no pretenderemos tomar un honor o un lugar o una preferencia o ser nosotros ahí los que tengamos un mayor lugar, sino que cederemos a otros la preferencia, sino que cederemos a nuestra esposa, a nuestros hijos. No estamos hablando de aquellas cuestiones prioritarias donde como varones debemos de tomar decisión, sino estamos hablando en el sentido espiritual, amados hermanos, y en el sentido de atención en el hogar, en el sentido de atención en la iglesia, cederemos el lugar a otros hermanos para hacer de bendición y con esto daremos gloria al Señor siempre. Esto, amados hermanos, no se produce naturalmente en el hombre, no se produce naturalmente en la mujer, sino que nace a partir de la gracia de Dios derramada en el corazón cristiano. Es ahí, entonces, donde verdaderamente nosotros podemos, amados hermanos, glorificar el nombre del Señor y amarnos con amor fraternal. Solo, amados hermanos, con plena conciencia y practicando la regla de oro, como dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Solamente de esta forma viviremos la vida victoriosa de acuerdo a los ideales del reino de Dios. No es esta idea, amados hermanos, de la regla de oro, no es solo, no debemos de buscarla en el sentido caprichoso y egoísta de lo que quisiéramos que los hombres nos dieran o hicieran con nosotros, bueno, eso voy a hacer porque no es tampoco en el sentido positivista ni tampoco en los ideales religiosos de otras religiones que con esto intentan buscar a Dios, sino es en el sentido, amados hermanos, de una regla de vida que va más allá y que entra en el sentido espiritual llamándonos a actuar siempre como Cristo lo haría. Si en verdad amáramos a nuestro prójimo como creyentes, como Cristo los ama, como Cristo ama a los demás y como Cristo nos ama a nosotros, hermanos, veríamos la gloria de Dios y la sociedad, amados hermanos, sería transformada por el amor de nuestro Señor Jesucristo y por el testimonio de la iglesia. Esta regla de oro entonces se inicia y se enseña en casa. Y es un factor real para que el mundo sea diferente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos entonces como vida práctica, hermanos, en cuenta a los pobres, a los necesitados, porque dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Permitamos entonces, hermanos, que el Señor tome el lugar en nuestras vidas y que, amados hermanos, Él reciba toda la gloria en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la iglesia, en la sociedad y que vivamos en los ideales del reino de Dios. Dice Romanos 12:20 el 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Una pequeña acción en favor de nuestro prójimo, amados hermanos, amadas hermanas, puede cambiar el mundo. Hoy el mundo vive en una competencia, en egoísmo, en individualismo y todo esto es factor de pecado, de destrucción y de muerte. Pero nosotros, amada iglesia del Señor Jesucristo, vivamos amando al prójimo, que es factor de bendición, comunidad, unidad en la santidad de Dios, es factor de edificación, vida y da gloria al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Por tanto, hermanos, terminemos y empecemos un nuevo año
Este es el llamado del Señor, manifestando y alumbrando y mostrando con nuestro testimonio los ideales y principios del reino de Dios. Por eso dice Mateo 5:16, una vez más, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Filipenses, nosotros somos llamados, amados hermanos, como cristianos, los luminosos, y no porque nosotros haya algo de valor o porque nosotros haya luz, sino porque Cristo es la luz y nosotros debemos de dar testimonio de Cristo a través de nuestras vidas. Por eso Filipenses 2 versos 12 en adelante dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice la palabra de Dios, resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandezcamos. Como familias cristianas resplandezcamos. Que nuestro testimonio resplandezca. Que nuestra vida cristiana, donde quiera que nos paremos y en donde quiera que estemos, resplandezca. Que seamos un punto de referente, amados hermanos, y no porque nosotros, vuelvo a insistir en esta parte, no porque nosotros haya algo de valor, sino porque para que verdaderamente el nombre de Cristo sea glorificado y para que Él se manifieste en todo lugar donde nosotros nos encontremos para la gloria de su nombre. Por eso hay preguntas fundamentales a hacernos al finalizar este año y al iniciar, si el Señor nos lo permite, el 2024. ¿Estamos viviendo en conformidad con el sermón del monte y con los ideales del reino de Dios? Nuestra vida, amados hermanos, es congruente con los ideales del reino de Dios. Vivimos la vida victoriosa que Cristo nos ofrece cuando practicamos los ideales del reino de Dios. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El llamado entonces al finalizar este año, hermanos, es hacer del reino de Dios nuestra prioridad. Dilo ahí donde estás, amado hermano. Hacer del reino de Dios mi prioridad. Digámoslo como familias, hacer del reino de Dios nuestra prioridad y buscarlo antes que todo lo demás. El reino de Dios es considerado por nuestro Señor Jesucristo como una semilla de mostaza, que a simple vista, y así es para este mundo, parece algo insignificante, pero cuando crece de una pequeña semilla, da un gran fruto, un gran árbol para la gloria de nuestro Dios. El reino de Dios es esa perla de tanto valor que debemos ir y vender todo lo que tengamos, dejar todas las demás cosas de este mundo para poder ir y comprar la perla de gran precio, que es el reino de Dios y es nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos llama también a orar porque el reino de Dios venga pronto y se establezca en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en el lugar donde vivimos y todo sea para la gloria del Señor. Y hoy también, para todos los que nos escuchan, hay un llamado a entrar en el reino de Dios como hace 2000 años, cuando el Señor Jesucristo, cuando inició su predicación y dijo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y es Cristo el que se ha acercado y estamos, amados hermanos, en este tiempo de Navidad, que es Emmanuel, Dios con nosotros, y Dios se ha acercado a través de su reino para ofrecernos vida y paz para la gloria de su nombre. Por eso dice su palabra en Romanos 14:17, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en su Espíritu Santo. Y si ya estamos en el reino de Dios, Romanos 8 nos dice, ¿qué nos separará? ¿Qué nos separará? Porque quizás en nuestra mente estamos pensando, ¿qué nos deparará el año que viene? No pienses en eso, amados hermanos, porque ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, peligro, desnudez o espada, como está escrito, dice su palabra, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que vivamos los ideales del reino de Dios. Ahí donde estás, inclina tu rostro, inclinemos nuestro rostro como familias y digámosle al Señor, Señor, quiero hacer de tu reino mi prioridad.
Sé tú mi Rey y Señor, si aún no lo eres, y gobierna mi vida. Dirige mis decisiones para que sea prudente. Dirige mis pensamientos. Conduce mi actuar. Conduce mi matrimonio. Conduce la vida de mis hijos. Conduce mi hogar. Conduce mi trabajo para la gloria preciosa de tu nombre, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia, oh Dios, para suplicarte que, Señor, tu reino venga pronto, que podamos vivir los ideales del reino, que podamos guardar tu palabra, que podamos en nuestra vida, amado Señor, vivir estos ideales congruentes con tu palabra, conforme a lo que nos enseña el Sermón del Monte, amado Dios. Que nuestro corazón, Señor, no haya dureza, sino que sea sensible a la obra de tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, y podamos vivir estos ideales del reino, siendo prudentes, siendo temerosos, siendo fieles, siendo esforzados, guardándonos en santidad, Señor, viviendo la vida victoriosa que tú nos ofreces a través de tu palabra, Señor, porque somos advertidos de vivir en prudencia, porque somos advertidos, amados hermanos, amados Señor, de poder guardar tu palabra y de amar a nuestro prójimo y de vivir en santidad. Ten piedad y misericordia, Señor, porque nos es necesario hacer de tu reino nuestra prioridad, la prioridad de mi vida, la prioridad de mi hogar, la prioridad de mi familia, la prioridad de mi matrimonio, la prioridad de todo lo que yo hago. Señor, seas tú para la gloria preciosa de tu nombre. Ten piedad, Señor, en esta hora, que podamos guardar tu palabra, que ante, Señor, la manera en la cual vive, Señor, este mundo, nosotros, Señor, podamos correr de una manera distinta, de la manera en la cual te es agradable a ti. Y por eso dice tu palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ayúdanos a glorificar tu nombre con nuestras vidas. Señor, tu reino se ha acercado desde, Señor, hace más de 2000 años. Tu reino se acercó cuando viniste a nacer en aquel pesebre y cuando fuiste a morir en la cruz del Calvario. Tu reino se acercó y ahora nosotros podemos vivir en estos ideales del reino, Señor. Y ahora nosotros nos llamas a vivir en la perfección, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos llamas a la vida bienaventurada, a ser felices y dichosos cuando, Señor, somos vituperados, cuando, Señor Jesucristo, somos pacificadores, cuando, Señor Jesucristo, somos pobres en espíritu, porque nos humillamos delante de tu presencia para buscarte, para, Señor Jesucristo, esperar en ti. Ten misericordia. Cuando alumbramos, cuando, Señor Jesucristo, somos sal y luz en este mundo, Señor, a lo cual somos llamados. Bendito sea tu santo y precioso nombre. Estos ideales del reino, si alguien los intenta cumplir por su propia fuerza, Señor, sabemos que es imposible, pero eres tú el que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, por la obra de tu Santo Espíritu. Tú nos permites vivir conforme a estos ideales para la gloria preciosa de tu nombre, Señor. Gracias te damos. Amén. Amén. Les invito, amados hermanos, para que ahí donde estamos, leamos el Salmo 23 y después, amados hermanos, seremos despedidos con la bendición apostólica. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Levante su mano derecha, amados hermanos, incline su cabeza. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con todos vosotros. Amén. La paz de Dios, amados hermanos. Dios les bendiga.